1919 y 1900 hasta 1945. Fueron aproximadamente 30 años de mucha inestabilidad y al mismo tiempo mucha prosperidad económica. ¿Cómo se pudo pasar de tener la prosperidad y todo a no tener nada y crear una gran crisis y depresión? El día de hoy en este documental vamos a hablar sobre la crisis del 29, los felices años 20, la Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo, y cómo estos cuatro temas tuvieron una influencia entre sí. Mi nombre es Harumi y les invitamos a ver el video completo. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y algunas zonas de Europa vivieron una década de transformación. Fue una época marcada por el entusiasmo, la modernidad y el deseo de dejar atrás los horrores de la guerra. El jazz, el cine mudo, el automóvil y los avances tecnológicos definieron este periodo conocido como los felices años 20. Las causas. La industria creció gracias a nuevos métodos como el Fordismo, que permitió producir más y a menor costo. El uso de crédito facilitó el acceso al consumo, aumentó la urbanización y muchas personas migraron al campo y a la ciudad. Las mujeres ganaron presencia en la vida pública, comenzaron a romper con los roles tradicionales. La radio y el cine y la música difundieron nuevos valores de entretenimiento, individualismo y consumo. Hechos destacados. Expansión del Fordismo. La producción en cadena permitió abaratar costos, aumentar la oferta de productos. Hollywood se consolidó como la gran meca del cine, convirtiéndose en una poderosa industria cultural. Crecimiento de las grandes ciudades como Nueva York, Berlín y París, que se volvieron símbolos de modernidad. En Estados Unidos, la ley seca, prohibición del alcohol entre 1920 y 1933, dio origen al contrabando y el crecimiento del crimen organizado. Se desarrollaron nuevos inventos como el teléfono, la radio comercial, los electrodomésticos y los primeros vuelos comerciales. Consecuencia. Aunque hubo mayor bienestar material, esto fue desigual. No todos accedieron a los beneficios del crecimiento. Europa aún sufría las secuelas de la guerra y hacia el final de la década. La crisis del 29, también conocida como el crack de Wall Street, fue una de las crisis económicas más graves del siglo XX. Se originó en Estados Unidos y rápidamente se extendió por todo el mundo, dando inicio a la Gran Depresión, una etapa de recesión profunda que duró gran parte de los años 30. Durante los años 20, la economía estadounidense crecía con fuerza gracias a la industrialización, el consumo masivo y el crédito fácil. Muchas personas invirtieron en la bolsa, convencidas de que los precios de las acciones seguirían subiendo. Sin embargo, esto generó una burbuja especulativa donde las acciones valían mucho más de lo que realmente representaban. La falta de regulación financiera y el uso de préstamos bancarios para invertir agravaron el problema. El 24 y el 29 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro y el Martes Negro, la bolsa de New York colapsó. Miles de personas perdieron sus ahorros, los bancos quebraron y las empresas cerraron. El desempleo creció drásticamente y millones de personas cayeron en la pobreza. La imagen de largas filas para recibir comida se volvió muy común. La crisis se expandió a Europa, América Latina y otras regiones, agravando los problemas económicos existentes. En países como Alemania, esto alimentó el descontento social y político, lo que favoreció el ascenso de movimientos totalitarios como el nazismo y el fascismo. Para enfrentar la crisis, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt impulsó el New Deal, una práctica de reformas económicas y sociales que buscaba reactivar la economía, crear empleo y proteger los sectores más vulnerables. Este programa marcó el inicio de una nueva etapa en la que Estado asumió el rol más activo en la economía. La crisis del 29 dejó lecciones fundamentales. Mostró los peligros de un capitalismo sin control y la necesidad de regulaciones para evitar futuras crisis. También reforzó la idea de que el Estado debe invertir para proteger a la población en tiempos de dificultad económica. En ese contexto de caos, descontexto, surgieron los movimientos totalitarios que prometían orden, estabilidad y grandeza nacional, pero lo hicieron a costas de eliminar las libertades, imponer el miedo y destacar los conflictos. Uno de los primeros en surgir fue el fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini. Aprovechando el miedo del consumismo, la crisis económica y la debilidad del sistema democrático, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma y fue nombrado el primer ministro en 1922. Desde entonces instaló una dictadura donde el Estado estaba por encima del individuo. Se eliminaron los partidos opositores, la prensa libre y los sindicatos, y se promovió obediencia ciega al líder. El fascismo impulsó el nacionalismo, el militarismo y la violencia como herramienta para recuperar el poder y la unidad de la nación.
Esto fue inspirado en Mussolini. Surgió el nazismo en Alemania, una ideología aún más radical, liderada por Adolf Hitler. Tras la derrota de la guerra y las duras condiciones del Tratado de Versalles, Alemania vivía una profunda crisis del 29. En este contexto, Hitler ofreció devolver el orgullo nacional, reconstruir el país y eliminar los enemigos internos. En 1933 llegó al poder e impuso un régimen totalitario basado en el racismo, especialmente contra los judíos, a quienes culpaban de todos los males. El nazismo prohibió la oposición, control de los medios y la educación, y organizó una propaganda masiva para doctrinar la población. Su política expansionista y militarista llevó directamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y su odio radical culminó en el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con otras minorías perseguidas. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética se consolidó otro régimen totalitario, el estalinismo liderado por Joseph Stalin. Aunque surgió del comunismo, el régimen de Stalin se convirtió en una dictadura brutal. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin eliminó a sus rivales y estableció un estado de partido único. Bajo su mando, se implementaron planes económicos estrictos y la colectivización forzada del campo, lo que causó millones de muertes por hambre, especialmente en Ucrania. Stalin también llevó a cabo las llamadas purgas en las que arrestó, torturó y ejecutó a miles de personas, acusadas de ser enemigos del pueblo. Los campos de trabajo forzado, llamados gulags, se llenaron de presos políticos y ciudadanos inocentes. La figura de Stalin fue elevada casi a nivel de Dios, y cualquier crítica era duramente castigada. Aunque con diferencias ideológicas, el fascismo y el nazismo eran de extrema derecha, mientras que el estalinismo venía del comunismo. Todos compartían características comunes: un solo líder con poder absoluto, eliminación de la democracia, uso de la violencia y el miedo para controlar a la sociedad, censura, propaganda masiva y una fuerte represión contra toda oposición. Las consecuencias de estos regímenes fueron catastróficas. Millones de personas murieron, muchas más fueron perseguidas o encarceladas y se destruyeron las bases de las democracias europeas. A nivel histórico, el fascismo y el nazismo provocaron la Segunda Guerra Mundial, mientras que el estalinismo instauró una dictadura que duró décadas e influyó profundamente en la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que comenzó en el año 1939 y terminó en 1945, el cual tuvo como causa principal el deseo de expansión territorial de Alemania bajo el mando de Adolf Hitler, quien violó el Tratado de Versalles e invadió Polonia, lo que llevó a que el Reino Unido y Francia le declararan la guerra y se enfrentaron los dos grandes bandos. Por un lado, las potencias del eje, formadas por Alemania, Italia y Japón, y por otro lado, los aliados, que incluían países como Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. El conflicto se desarrolló en Europa, África, Asia y el Pacífico. Involucró a más de 70 países y causó la muerte de decenas de millones de personas. Durante la guerra se cometieron graves crímenes, como el Holocausto, donde fueron asesinados más de 6 millones de judíos por el régimen nazi. Además, se usaron nuevas tecnologías militares como tanques más avanzados, aviones de combate, submarinos y finalmente armas nucleares. Lo, la guerra cambió de rumbo en el año 1941, cuando Alemania invadió a la Unión Soviética y también cuando Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que provocó la entrada de Estados Unidos al conflicto. A partir de ahí, los aliados comenzaron a recuperar territorios ocupados, destacando el desembarco de Normandía en 1941, que permitió la liberación de Francia. Mientras tanto, la Unión Soviética avanzaba en el este hasta llegar a Berlín en 1945. Ese mismo año, Hitler se suicidó. Alemania se rindió en mayo y poco después, en agosto, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón y al fin definitivo de la guerra. Este conflicto tuvo consecuencias enormes, como la creación de la ONU, el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la división de Alemania y un nuevo orden mundial basado en la tensión de las dos superpotencias ya mencionadas anteriormente. Fue una guerra que mostró el horror de la violencia masiva, pero también la necesidad de buscar la paz y la cooperación entre naciones. La crisis del 29 nos deja como principal lección de que no debemos desfiarnos de los bancos si no tienen la debida regulación. Como podemos observar, la falta de regulación de los bancos ocasionó de que se hicieran préstamos excesivos y que cayera la bolsa espléndidamente. Es por eso que en la actualidad existe
movimientos y regulación por parte del Estado para estos bancos para que se pueda garantizar correctamente su uso, así sea de bienes, de préstamos o de prestación de dinero. El autoritarismo nunca fue una solución. El poder sin límites termina eliminando derechos humanos y provocando un sufrimiento masivo. Esto nos enseña a valorar la libertad de expresión y la diversidad política, la importancia de una ciudadanía activa y crítica. Estos movimientos nos dejan una lección clara. En tiempos de crisis, las promesas de orden y salvación pueden convertirse en dictaduras crueles. Por eso es importante estudiar el totalitarismo para entender cómo surgen estos regímenes, cómo se mantienen en el poder y qué consecuencias tienen. Solo así podremos defender la democracia, los derechos humanos y la libertad frente a los peligros del autoritarismo. La paz no es algo que se construye automáticamente. La paz es algo que se construye mediante acciones como tomando, por ejemplo, a la justicia, tomando también la cooperación entre pueblos y también tomando en cuenta el diálogo. A raíz de esto se crearon instituciones y organizaciones como lo es la ONU, donde también se fortaleció la idea de los derechos humanos universales alrededor de todo el mundo. Muchas gracias. Los años 20 trajeron avances y cambios muy importantes, pero no fueron beneficiosos para todos por igual. Esto fue una época de crecimiento muy rápido, que también nos hizo ver que todo en exceso no es bueno.